Hola a todos. Estamos en septiembre. Este mes hace exactamente 6 meses, allá por marzo, empezamos con la idea de hacer estos videos. Primero fue con videos de electrónica, luego con videos referente a los motores 2T, y así han sumado 22 videos. Este es el número 23. Y decidí que este video lo iba a dedicar a contestar preguntas. Desde que arrancamos, fui primero hablando de electrónica, luego arranqué con los videos de 2T, pero hubo un video que yo realicé una conversión de 6 a 12 volt en una AX100 que tiene récord de vistas y aún hoy es el video que más se está reproduciendo. Eso hace que continuamente me estén haciendo preguntas referentes a ese cambio que hicimos de 6 a 12 volt, dudas que tienen, que está muy bien. Entonces decidí contestar todas esas preguntas. Y como luego empecé a hablar de los motores 2T, hubo mucha gente que también me ha hecho preguntas que algunas tienen que ver con las Suzuki AX, ya que quieren mejorarlas. Y bueno, algunos datos también les voy a dar. Bueno, por acá tengo algunas preguntas. Vamos a comenzar. Me preguntan si cuando llevo las motos de 6 a 12 volt afecta en algo el encendido. Es cierto que actualmente la mayoría de las motos traen los CDI alimentados de la batería. Realmente nunca vi de las motos 6 volt una que fuera con el CDI alimentado de la batería. En ese entonces los CDI eran alimentados por una bobina, a veces más de una porque estaba la del pulso, pero nunca había una relación o en algún punto de la instalación tenían algún contacto. Es decir, los cables de una o más bobinas de luces y carga de batería iban a una parte. Los cables de una o más bobina de encendido iban al CDI. Y no había ningún tipo de contacto entre ese grupo de conectores o grupo de cables. Pues bien, entonces, cuando cambiamos de 6 a 12 o al voltaje que quieramos llevar, no nos va a incidir en lo más mínimo en la parte del encendido, es decir, la parte que produce la chispa o en el punto. No va a haber ningún tipo de contacto entre ambas. Algunos me preguntan, tengo una pregunta que dice, si la hago 12 volt, ¿la moto va a correr más? No, porque no estamos modificando para nada el tema de la parte de producción de la chispa en la moto, ni en el punto ni en la potencia de la chispa. Aunque ahí, miren, quiero decirles algo que tiene mucho que ver con la experiencia. Cuando hay una bobina de alimentación de CDI, esto es para una moto de 6 como para una de 12 volt. Y esa bobina tiene alguna capa ya en cortocircuito, es decir, no está generando, está en el proceso de quemarse la bobina y todavía no se nota en el motor. En el momento que encendemos la luz, puede ocurrir que a altas RPM se nos empiece a cortar la corriente. Y ustedes dirán, ¿y por qué pasa eso? Bueno, es porque en el momento de prender la luz, las bobinas de luces absorben el campo magnético del volante, los imanes están más exigidos y entonces hay un poco menos de inducción magnética sobre la bobina de alimentación. Y por eso ocurre eso, que es en casos excepcionales, pero a veces puede dar a pensar de que, como sucede eso, hay alguna relación entre lo que sucede en las luces con lo que sucede en el encendido. Pero no se tocan, salvo que comparten los imanes, después no hay ningún tipo de relación entre ellos.
Bueno, me han preguntado también y me han dicho que han cambiado de 6 a 12 volt dejando la misma bobina. Es decir, han cambiado las lámparas, a veces han puesto un regulador de voltaje de 12 volt, han cambiado la batería y que les está funcionando. Sí, ¿por qué? Porque las bobinas aumentan el voltaje y la generación de acuerdo al ciclaje, de acuerdo a las RPM del motor. Entonces, cuando nosotros cambiamos todo a 12 volt, lo que sucede es que va a costar un poco más en RPM llegar a que la lámpara se ilumine. Pero sí, si antes a 2500 vueltas la de 6 volt ya estaba bien iluminada porque tenía 6 volt, ahora le va a costar 2000 vueltas más tal vez llegar a quedar bien iluminada. También es cierto que los 12 volt, digamos por un tema de resistencia de los cables y de los conectores, llega más fácil a la lamparilla que los 6 volt. A ver si lo digo de otra manera. Con el tiempo los conectores empiezan a oxidar. Entonces, de repente esos 6 volt quedan en 5 en la lámpara. Sin embargo, cuando pasan 12 volt, a lo mejor ese volt que le puede quitar esa resistencia ya casi no se nota en la lamparilla, es menor la proporción. Entonces la luz, a veces algunos me dicen, sí, pero ahora me da mejor luz con 12 volt que con 6 volt. Puede ser, pero digo, estamos sacrificando a bajas vueltas. Entonces lo ideal es cambiar la bobina. Si cambiamos la bobina por una idéntica en tamaño, pero que genere 12 volt, que hay motos de estas chinas de reparto, unas de 4 tiempos, que vienen con un sistema de encendido en el volante que es solamente con 2 bobinas, una para el encendido y otra para generar para las luces, esas son de 12 volt. Bueno, esas bobinas van a generar ya desde las 2500 vueltas, va a quedar la lámpara, digamos, con 12 volt. Ahora, ¿va a tener más vatios? No, no van a poder tener una lámpara de mayor tamaño, más grande en vatios. Van a tener que poner en 12 volt, pero los mismos vatios. ¿Por qué? Porque el tamaño de la bobina es igual. Ahora, yo les decía en alguno de los videos que hice que si ustedes consiguen una bobina más alta, en el volante hay espacio para poner una bobina más alta, va a tener mayor generación en vatios. Entonces ahí sí vamos a poder poner tal vez una lámpara de 5 o 10 vatios mayor. Hay otra pregunta que en los comentarios me la han hecho varias veces y es, ¿puedo alimentar la luz delantera desde la batería para ya tener los 12 volt desde que enciendo la moto, aún moderando la moto, poder tener la luz a batería? Bueno, acá tengo que explicar un poco. La luz directa a batería, si bien consume 12 volt, hay un problema con la bobina. Nosotros podemos variar la conexión de la bobina. La bobina tiene un alambre a tierra, es decir, donde comienza la bobina, va conectada a masa. Luego tiene una primer derivación, es decir, un primer cable que sale de la bobina, luego tiene otras vueltas más y otro cable. Generalmente el primero es amarillo y el segundo es blanco. Ese tipo de funcionamiento se llama de media onda y lleva un regulador de los chicos de media onda. Y es para usar la lamparita con corriente alterna. ¿Por qué? Porque es muy poco lo que carga con ese sistema la batería. Ahora, si nosotros ese alambre que está conectado a masa lo desconectamos de masa, desconectamos el bobinado, ese alambre de cobre, y a su vez sacamos el amarillo, ese que estaba de la primera derivación, y se lo ponemos al alambre, ese que desconectamos de masa, nos va a quedar el bobinado de onda completa. Digamos, no va a pasar por masa la corriente, va a ir directamente a un regulador de onda completa, que son esos otros cuadraditos más grandes que vemos en todas las motos chinas, en las polleritas y en todas. Bueno, ese tipo de rectificado pierde algunos vatios en la electrónica, es decir, el proceso ese del regulador hace que no llegue la misma potencia que genera la bobina. Por consiguiente, si nosotros hacemos ese proceso y ponemos adelante la misma lámpara en vatios, pero 12 volt,
paulatinamente se nos va a descargar la batería, porque lo que carga la bobina pasando por la electrónica no le alcanza para mantener la batería cargada. Pero lo que sí podemos hacer es bajar un poco en vatios en el tema de las lámparas de filamento y poner una lámpara de LED. Y ahí sí no vamos a tener ningún problema y vamos a tener un encendido que nos carga bien la batería. Un encendido no debería haber dicho, debería haber dicho una bobina de luces o bobina alterna que genera lo suficiente para mantener bien cargada la batería y poder usar una luz directa en todo momento. Vamos a seguir a ver qué otra pregunta. Me preguntan si se puede pasar de 6 a 12 volt cualquier moto. Sí, no hay ningún tipo de problema. Es decir, nosotros tenemos que modificar la bobina. Yo aconsejo siempre eso. Lo que tenemos que hacer es desenrollar el alambre de la bobina, contarle las vueltas, pesar el alambre y luego hacer una bobina con el doble de vueltas, pero que pese lo mismo, es decir, de alambre más fino. Lo que no puede cambiar es el peso de la cantidad de alambre. Otra pregunta que me hacen es el tema de lámparas que se queman. Sí, efectivamente. Las motos del año 80 que venían sin regulador, y también la X, que es una moto que se sigue vendiendo porque, bueno, es un ícono prácticamente esa moto, hace años que está a la venta, pero por diferentes motivos, sigue siendo de preferencia y entonces se sigue vendiendo. Tiene el tema que a veces empieza a quemar las lámparas. ¿Y por qué? Porque viene equilibrada, como yo les dije en aquel video, con los consumos. Trae una resistencia a la luz delantera, a la batería. Entonces empieza algún problemita que a lo mejor la batería se descargó porque ya la vida útil finalizó y entonces no consume la batería, toda esa carga que debería ir para la batería se va para las luces y las quema. Yo siempre les aconsejo que pongan un regulador de voltaje. El regulador de voltaje no les va a afectar en nada y va a regular la alterna para que no queme las lámparas, sea 6 o 12 volt. El regulador es muy importante. Bueno, tengo una pregunta que dice si cambio de 6 a 12 volt, si tengo que cambiar el cableado. Me han preguntado eso. Yo entiendo la pregunta, porque a lo mejor si fuera al revés, de 12 volt a 6 volt, a lo mejor sí ahí yo necesitaría cables más gruesos. ¿Por qué? Porque va a correr mayor amperaje por los cables. En el caso de 6 a 12, no, la instalación está sobrada, es decir, el grosor de los cables no tiene ningún problema para que fluyan los 12 volt. Es decir, que la instalación no tienen que tocarle nada ni cambiar ningún cable, porque al revés de lo que a lo mejor piensan que con mayor voltaje mayor es el espesor de los cables, no, porque los vatios es una multiplicación de voltajes por amperaje. Entonces, al tener mayor voltaje va a fluir menor amperaje por los cables para los mismos vatios y de esa manera cables iguales o más finos andan en los 12 volt con respecto a los 6 volt. Me preguntan ¿de cuántos amperes debe de ser la batería? Acá yo les voy a comentar algo que no es solamente para una conversión de 6 a 12 volt, es para cualquier moto. En realidad no hay ningún problema con poner una batería de más o de menos amperaje. Para eso está el regulador. Si nosotros ponemos una batería que era de 7 y le ponemos una de 10, no va a haber ningún problema. El regulador se va a encargar de darle el régimen de carga para el cual él está hecho y no va a importar si la batería es de 5, de 10 o de 15 amperes. Es un tema más que nada de espacio. Cuando nosotros llevamos una AX de 6 a 12 volt, y lo ideal es poner una batería igual, porque hay de ese tamaño que entra dentro del cajoncito que tiene para colocar la batería.
Podemos poner una más grande y algunos dirán, bueno, pero si voy a usar luz directa de batería y hago la conversión de la bobina abajo, voy a tener mayor reserva y eso me va a permitir que a lo mejor yo ande a muy pocas RPM o deje la moto mucho rato moderando porque preciso luz y entonces voy a tener mayor acumulación en la batería. Sí, es cierto, si puedes ponerla y encuentras el espacio y le pones una mayor, vas a tener mayor cantidad de energía cuando la moto no llega a las RPM para poder, digamos, compensar ese gasto y entrar a cargarla a la batería. Una pregunta que también me hacen es, ¿dónde está la bobina de pulso de la AX100? Ya eso lo expliqué, tengo un video donde explico cómo es el encendido de la Suzuki AX y de muchos ciclomotores, en donde la misma bobina de alimentación se encarga de cargar el condensador que lleva el CDI y a su vez en la otra media onda que da la bobina, porque es de alterna y alterna entre positivos y negativos, bueno, el otro pulso de la bobina es para el punto, es decir, con un pulso carga el CDI, con el otro pulso le da la orden para que se descargue ese CDI en la bobina de alta. Me preguntan, esta es una pregunta que me la hacen seguido, ¿cómo adaptarle CDI a motos del año 80-81 de aquellas de 4 cilindros? Las Z500, GPZ, la GPZ ya vino con encendido, la Z500, Z250, la GS550 de Suzuki, bueno, varias de esas motos. Saben que es muy sencillo, es muy fácil. Esas motos que venían con platino traían un sistema centrífugo de avance. Entonces lo que se hace es sacarle los platinos y la leva que abría los platinos se le suelda una pieza, digamos, para que excite las bobinas de pulso y se le ponen 2 bobinas de pulso comunes de esas que traen las motos chinas, 180 grados desfasadas, ¿verdad? Y se usan 2 CDI de punto fijo y 2 bobinas de salidas doble. Ustedes saben que hay bobinas, como el caso de la Pulsar, de la Bajaj Pulsar, que lleva 3 bujías. Bueno, hay 2 bujías que son alimentadas por una bobina que es de doble salida. Esas bobinas son ideales para colocársela a esas motos del año 80, en donde concretamente ponemos un pulsador, un CDI y una bobina de esas para 2 cilindros. Para los otros 2 ponemos otro pulsador, otro CDI y otra bobina doble. Eso sí, los CDI que sean punto fijo, ¿verdad? Que no traigan avance, porque el avance ya queda el mismo de la moto, que es centrífugo. Otra pregunta que me hacen frecuentemente tiene que ver con el uso de los multímetros. Algunos me dicen, mire, yo le puse el regulador de voltaje, mido con el multímetro y en lugar de 12 volt me salen 6 o 7 volt nada más. No dan bien los multímetros cuando medimos la salida, o sea, el cable rojo del regulador de voltaje, cuando lo medimos sin estar conectado en la batería. Algunos multímetros digitales incluso se ven afectados por la radiofrecuencia que produce la misma moto al estar funcionando y literalmente no dan nada, dan letras en lugar de números. Los multímetros analógicos, los que son de aguja, en algunos casos funcionan mejor. Para algún tipo de mediciones yo tengo de los dos y siempre estoy alternando, uso uno u otro. Como les decía, para medir el voltaje a veces es más fiable el de aguja. Pero siempre lo debemos hacer con la batería conectada. Ahí es donde debemos de ver si está cargando. Es decir, medimos antes de encender la moto, luego encendemos la moto y vemos que la aguja, si marcaba 11,7 o 12 volt, se va a 13, 13,5 y ya sabemos que la batería está recibiendo corriente. Pero no recomiendo que midan la salida de los reguladores directamente sin estar conectada en la batería porque no dan cifras correctas. Bueno, tengo acá directamente, si la llevo a 12 volt, ¿va a correr más la moto? Fue lo que expliqué
desde un principio, no tiene nada que ver. Es decir, a lo mejor podemos andar más ligero porque tenemos mejor luz y vemos más, pero la moto va a correr lo mismo. Acá hay una pregunta que me la han hecho mucho, que es el tema de poner lámparas de LED delanteras y dejar el sistema de media onda. Mi experiencia es que si ustedes ponen la luz delantera, aún siendo de LED, alimentada por la batería, y dejan el sistema de media onda de carga, no da la batería. La batería, el régimen de carga que recibe la batería con el sistema de media onda, es decir, como viene de fábrica la moto, es mínimo. Es para eso que usa la moto, los señaleros, la luz de pare, en algunas luz de tablero o luz de estacionamiento, y es para eso nada más. Y el claxon, que lo tocamos de vez en cuando, es un mantenimiento que le da la batería. Cualquier carga fija que tengamos la va a descargar. Entonces, si queremos tener iluminación LED, que hoy en día hay muchísimas lámparas y hay algunas que funcionan bien, la mayoría no dan muy buena luz, producen, bueno, la luz difusa, centros en el medio donde tienen que iluminar, bueno, pero es un tema de encontrarle un poco el foco en la colocación ahí de la lámpara en el faro delantero, pero hay algunas que sí alumbran muy bien y les va a andar muy bien siempre y cuando hagan esa modificación de usar el bobinado como de onda completa. Hay una pregunta que me la han hecho más de una vez y es si sería bueno hacerle un squish a la tapa de cilindro de la AX. Yo no he probado, no se lo he hecho, pero les voy a comentar esto. El cilindro de la X, eso lo vamos a ver en el próximo video, por eso el próximo video ya voy a arrancar con los cilindros de los dos tiempos. Es un cilindro antiguo, ¿verdad? Que tiene la inclinación y el tipo de lumbrera, los ángulos de las lumbreras de inclinación de transfer, algo que no necesita del squish. Porque el squish es para tener turbulencia en la tapa del cilindro para quemar más rápido la mezcla. Y la orientación que tienen las lumbreras hace que ellas mismas produzcan esa turbulencia. Ahora, hay motores que venían con squish y nos vamos a referir a la línea de Yamaha, desde la IB50, IB80, IB100, eran motores que eran de 3 transfer o de 4, porque bueno, tenían uno trasero y la X tiene 2, pero digamos, es como si fuera uno el transfer que tiene, no de los costados del escape, sino la que tiene enfrente el escape. Bueno, eran ese tipo de cilindro y sin embargo venían con una tapa con un diseño de squish. A lo mejor puede ser que favorezca en algo, no les sé contestar directamente esa pregunta porque básicamente ese tipo de cilindros no necesitaría un squish. También es cierto que al hacerle un squish estamos centrando la mezcla más sobre el centro de la cabeza del pistón y por consiguiente al tener toda la mezcla más cerca de donde se produce la chispa, se supone que se debería de quemar más rápido y eso redundaría en menos avance del encendido y con eso tendríamos un mejor aprovechamiento de la energía calórica del combustible. Esta es una pregunta que no va dirigida directamente a la X, pero me preguntan qué diferencias hay en las bobinas de alta tensión para TCI y para CDI. Eso yo lo expliqué en el video. Las bobinas de TCI tienen dos conectores y son para 12 volt. La bobina para CDI también las hay de dos conectores, pero generalmente son de un solo conector y son diferentes, totalmente diferentes. Lo interesante es que, bueno, a veces por fuera no sabemos identificarla. Tenemos que saber cuando la compramos en la caja o donde podamos tener especificaciones de las mismas, a ver qué es lo que dice, porque son realmente diferentes. Si ponemos una bobina de CDI en un TCI, podemos quemar la caja electrónica. Si ponemos una bobina de TCI en un CDI, tenemos menos potencia de chispa. Esas son las dos consecuencias, digamos, de intercambiar las bobinas
una bobina que es para TCI y otra que es para CDI. Y cuando estoy hablando de bobina, estoy hablando de la bobina solamente. No olvidarnos que en el caso como ser de la X, es una bobina con su CDI incluido en la misma caja de la bobina, ¿verdad? Y que hay muchas motos que fundamentalmente scooter y motos pequeñas que traen los encendidos colocados en un mismo encapsulado junto con la bobina de alta tensión. Eso ya es un CDI, no se puede hacer nada, digamos, no se puede cambiar a otro tipo de encendido o usarlo con... A ver, digo esto porque he visto de todo, he visto motos que entran al taller con que no tenían corriente y nos encontramos que de bobina de alta tenía puesto una bobina con CDI. Esta es una pregunta que no tiene mucho que ver con la X, pero ya está más referido al tema de la preparación de los motores de 2T. Me preguntaban sobre el balanceo del cigüeñal. Sí, es un tema. Más ahora que se está usando aumentar la cilindrada. Nosotros teníamos motores 50 centímetros con pistones de 40 milímetros y ahora resulta que le están poniendo 46 y más también milímetros de diámetro. Entonces el peso aumenta mucho y eso hace que los motores queden tremendamente vibradores. La vibración, aparte de todos los males que tiene porque termina fisurando partes del chasis, incluso aflojando tornillería del motor y no le hacen ningún bien a nada las vibraciones, ni al que maneja, es algo que hay que corregirlo y sacárselo. Además, es energía que se está perdiendo. Ustedes imagínense en que más acá o más allá, para producir una vibración y mover algo, se necesita energía. Entonces, parte de lo que está produciendo el motor lo está gastando en esas vibraciones. Miren, es un trabajo que yo lo hice siempre, pero digo, me corrijo, no lo hice, lo mandé a hacer siempre. Es un trabajo que lo hacen casas especializadas. Yo les digo que nos hacían desarmar el cigüeñal, había que desarmar el cigüeñal y volver a armarlo sin la biela, sin la gavia, sin la arandela, y todo eso llevárselo a la casa que hace el trabajo. Es decir, ellos seguramente pesan ahí lo que es pistón, biela, todas esas cosas, y de esa manera, bueno, mediante taladrado del cigüeñal, le hacen el contrapesado necesario para que no quede vibrando y realmente quedaban bien. No les voy a decir que 100%, pero quedaban bien. Y es muy importante hacerlo, pero no les puedo decir cómo lo hacen porque, bueno, siempre lo mandé a hacer. Hay algunas preguntas más difíciles de contestar. Tengo algunas preguntas que me dicen, he hecho de todo con mi moto y no me carga. Hablando de alguna Yamaha, creo que alguna DT, pero motos que son más o menos con el mismo sistema de la X. Y dice, he hecho de todo con la moto, le he cambiado esto, le he cambiado lo otro y la moto no me carga. Es difícil contestarla, pero los pasos son sencillos. Ustedes lo primero que tienen que ver es que haya salida de voltaje de la bobina en los dos cables. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con una lámpara. Usemos una lámpara de auto, una lámpara de 50 vatios, 55 vatios, y probemos con una lámpara, porque a lo mejor probamos con el tester y nos da voltaje. Pero a lo mejor ese voltaje no tiene amperaje por algún motivo, por un falso contacto, por lo que sea, y luego esa corriente no llega a la batería. Entonces probemos con una lámpara directamente en los dos cables de salida, y ahí ya vamos a saber si la bobina está bien, si está generando. Y bueno, si es un sistema de onda completa, que lleva el regulador cuadrado grande, deberemos de tener corriente, es decir, la lámpara se deberá encender entre los dos cables, ¿verdad? O sea, puesto un cable a lo que sería la masa de la lámpara y el otro a un borne de la lámpara. Pero no debe de tener corriente, diferencia de potencial entre ninguna de las dos puntas y masa. Es decir, la lámpara no debe de prender. Eso es onda completa. Por el otro lado, si tenemos un sistema de media onda, la lámpara deberá encenderse en cualquiera de los dos cables con respeto a masa. Ahora, entre ellos apenas debe de prender el filamento porque hay muy poca diferencia de 2 volt, más o menos 3 volt, hay entre esos dos cables cuando es media onda, cuando no es onda completa. Y bueno, tenemos que empezar por la bobina y luego ver si no es el regulador,
Y bueno, tenemos que conectar también en el regulador la batería y ver si está cargando, digo, pero es una pregunta que es un poco difícil de contestarla sin ver o sin estar en la moto, porque los pasos son esos. Si tenemos salida de corriente de la bobina, tenemos el 90%. Lo otro ya es un tema de regulador que, bueno, lo cambiaremos o probaremos con otro, pero no puedo ahondar más porque, bueno, una cosa es tener la moto y otra cosa son ese tipo de preguntas que a veces, bueno, hay un cable pelado en algún lado que está rozando y yo no puedo ser adivino, ¿verdad? Otra pregunta que me han hecho, y esta sí también referente a la X, es ¿qué pasa si levantamos, concretamente me preguntaron si levantaba 1 milímetro el cilindro? Algo que viene de hace mucho tiempo, que se hace en las motos, ¿verdad? Nosotros queremos mejorarla y una de las primeras cosas que se hace es ponerle una junta en la base del cilindro para que todo el conjunto quede más arriba. Procedemos a sacarle arriba al cilindro, tornear el cilindro y sacarle lo que le agregamos abajo, sacarle arriba. Concretamente, si le pusimos una junta de 1 milímetro, torneamos 1 milímetro el cilindro para que quede la misma capacidad en la cámara de combustión. Pero eso yo se los voy a explicar en el pizarrón, porque ahí sucede algún tema de desequilibrio de presiones desde las lumbreras que ustedes lo van a ver en el pizarrón. Y hablando del pizarrón, ustedes van a ver que ahí habla de los flappers y dice el tipo de láminas preferido hoy en día. Bueno, el último video yo me refería a los flappers y cuando puse fibra de vidrio, que en realidad me faltó poner fibra de vidrio barra de carbono. ¿Por qué? Porque son los dos flappers que se usan hoy en día y yo lo que intenté explicar es que ya las láminas de acero no van. Tanto la de fibra de vidrio como la lámina de fibra de carbono ha superado totalmente a las láminas de acero. Si bien es cierto que, bueno, a lo mejor las láminas de acero son muy resistentes. Las de fibra de vidrio también aguantan y las de fibra de carbono aparentemente duran un poco menos. Pero bueno, hoy la diferencia de rendimiento entre ese tipo de láminas de fibra comparado con la de acero es notable. Entonces no me expliqué bien ahí en ese punto. Miren, aquí tengo un cilindro de AX, ¿verdad? Un cilindro de AX100. A ver si lo puedo enfocar. Un cilindro muy conocido. Lo que vamos a hacer es medir el ancho, digamos, en el correr de la cabeza del pistón de los transfer, ¿verdad? Y vamos a anotar en el pizarrón y entonces yo les voy a mostrar cuál es el problema cuando subimos 1 milímetro el cilindro para que la moto eleve más las RPM y aumente la potencia. Lo vamos a ver después en los cilindros, pero un motor llega a una determinada cantidad de RPM y no puede seguir porque no le dan los tiempos para hacer admisión y para que evacuar los gases esos que ha hecho admisión. Se llega a un punto que los tiempos se acortan de tal manera que el motor ahí se frena. Entonces, si nosotros le damos más tiempo, como es una forma de darle más tiempo, subiendo un poco el cilindro, van a estar más tiempo las lumbreras abiertas y entonces el motor va a levantar más RPM. Pero vean ustedes lo que sucede. Yo voy a hacer unos dibujitos en el pizarrón y ahora se los voy a explicar. Bueno, como pueden ver en el pizarrón, acá, yo digamos que abrí la camisa, ¿verdad?, del cilindro y puse la medida de los anchos de la lumbrera, digamos siguiendo la línea de la cabeza del pistón. Ustedes van a ver que el escape tiene, o la lumbrera de escape tiene 32 milímetros. Los transferes principales, los de los costados, tienen 24 milímetros y cada uno de los traseros tienen 10 milímetros. ¿Qué sucede? Ahí lo que suman los transfer en total, todo por encima, digamos, acompañando la cabeza del pistón, son 68 milímetros. Mientras que el escape son solo 32 milímetros. Entonces, miren lo que pasa.
Cuando ustedes suben 1 milímetro el cilindro, están desproporcionando la cantidad de gases de cárter que van a ir al cilindro. ¿Por qué? Porque subieron la lumbrera de escape, que tiene un ancho de 32 milímetros. Pero todas las demás, si ustedes multiplican ese milímetro por los 32 y después multiplican ese milímetro por los 68 que suman los transfer, van a ver que hay mucho más caudal de gases de transfer entrando a la cámara que lo que puede dejar salir el escape. Entonces se produce una descompensación de las presiones dentro del cilindro y el motor no va a funcionar bien, va a tener tendencia a ahogarse, a limitarse en vueltas, porque va a llegar un punto en donde va a ser imposible para la lumbrera de escape evacuar toda la cantidad de gases quemados y empieza con aquella marcha que le dicen como 4 tiempos, es decir, que hace 1 o 2 vueltas muertas y hace una explosión y así está hasta que no logran salir los gases quemados para poder limpiar todo el cilindro para que los nuevos gases frescos puedan comprimir y encenderse. A veces pasa más de una vuelta y entonces empieza el motor a ratear, o como le llamen en cada lugar, o sea, entrar a funcionar espaciadas las explosiones con respecto a las vueltas del cigüeñal. Por eso es que eso yo lo voy a explicar en los cilindros, ahí hay que retocar un poco el escape. A lo mejor subimos, les tiro un tips, a lo mejor subimos medio milímetro en lugar de 1 milímetro los transfer y ese otro medio milímetro se lo retocamos arriba al escape y a lo mejor ahí nos va a quedar mucho más equilibrado el motor y un poquitito en los costados y van a ver ustedes que ahí el motor les va a andar mucho mejor que si literalmente levantan 1 milímetro el cilindro y bueno, y siempre le sacan arriba. Ahora, atención, si suben medio milímetro, solo le sacan ese medio milímetro arriba, ¿verdad? Que es lo que subieron desde abajo el cilindro. No porque ustedes vayan a limar, no porque vayan a retocar esa lumbrera de escape otro medio milímetro, le van a sacar arriba 1 milímetro, es decir, ustedes van a subir medio acá, pero solamente van a sacar ese medio acá. Miren, con el tema que todos hemos sufrido de esto de la pandemia, a mí, digamos, me sobraba un poco el tiempo. Como ustedes saben, yo fabrico CDI para distintas motos y también motores fuera de borda, bueno, todo aquello que tenga un CDI siempre he estado fabricando, pero últimamente estoy un poco retirado. Pero sigo con aquellos CDI que son un poco destinados a las motos de carrera, que hoy en día acá en mi país hay unas competencias con los motores 4 tiempos, estos chinos derivados de los CG y también las motos chicas, esas con cambios automáticos, y bueno, y entonces tengo una serie de CDI específico para esas motos. Como se habían cortado los deportes en general, no solo el deporte de las motos, yo me había quedado mucho tiempo libre y bueno, entonces dije voy a hacer esos videos, tenía ganas de hacía tiempo y encontré ahí el momento, el tiempo y las ganas de hacerlo. Ahora me está resultando un poco más difícil el tema del tiempo porque bueno, ahora por suerte estamos en nuestro país Uruguay muy bien, o al menos por el camino correcto con el tema de la pandemia, y entonces se ha empezado a mover todo el deporte, entre ellos el deporte de las motos, y estoy un poco agobiado de trabajo, por suerte, con el tema de la fabricación de los CDI. Igualmente, ya les digo que el próximo video va a tener que ver con los cilindros de los 2T. Voy a hacer varios videos porque los cilindros es donde se cocina todo y entonces hay que explicarlo muy bien para poder entender cada variable y cada cambio de medidas que nosotros hagamos, cómo repercuten en el funcionamiento del motor. Desde ya muy agradecidos. Imagínense que para un tema
que tiene consumidores específicos. En 6 meses ya tengo casi 2.000 suscripciones. Es para mí un compromiso, eso también, nunca lo esperé. Eso hace que, bueno, que no tenga más remedio que seguir atendiéndolos, y yo me siento muy bien que toda esta gente pueda aprovechar este conocimiento que yo adquirí porque me gustaba y porque me dediqué a esto y porque, bueno, no tengo ningún problema en brindárselo y me siento bien además brindándolo. Y cuando me preguntan, si no les contesto es porque no lo sé todo, sé algo, y ese algo se los quiero brindar a ustedes. Muchísimas gracias por la atención y será hasta la semana que viene.